Buenas, ¿cómo les va? Aquí estamos en un nuevo video, en una nueva edición por este canal de YouTube humilde para charlar un poquito de lo que tiene que ver con la novedad principal en el cierre de la semana y en la antesala justamente del fin de semana, que era lo que se estaba trabajando, intentar cerrarlo por estas horas y que el Club Atlético Huracán tenga nuevo entrenador para el 2026 antes de que llegue el mes de diciembre y pensando justamente en ponerse a diagramar todo lo que va a ser el plantel profesional lo antes posible. Una noticia que está claro que se venía masticando, que se venía barajando, pero que se ha cerrado por las primeras horas de este día viernes, entre la mañana y el mediodía, y que finalmente se ha llegado a un acuerdo total para que Diego Martínez sea el nuevo entrenador del Globo para la próxima temporada. Mucho para hablar, y yo quiero contar un poco los entretelones de esta negociación, lo que está tras bambalinas, las claves para entender por qué Diego Martínez elige volver a Huracán y por qué Huracán va a buscar a Diego Martínez para que sea el reemplazante de Frank Darío Kudelka. Hay mucho para hablar, hay mucho para ir comentando, porque está claro que en un principio es una decisión que uno dice, hace un tiempo atrás no se lo hubiera imaginado, por cómo terminaron las partes, por las declaraciones cruzadas y por lo que había dicho uno del otro y la molestia que había generado en ese otro, en este caso en Diego Martínez. Pero la realidad es que como primera clave hay que entender que existió una serie de llamados durante el cierre de la semana pasada y el principio de esta entre el presidente Huracán, Abel Poza, y el propio Diego Martínez, derecho, con el entrenador ex Cerro Porteño y Boca, para limar asperezas, para saber cuál era su intención y para saber si le volvería a llamar la atención la chance de dirigir Huracán. La respuesta siempre fue positiva y ya de entrada empezaron a ponerse de acuerdo en ese aspecto y a dejar todo lo del pasado atrás, que era, está claro, uno de los primeros ítems a tocar. El hecho de dejar todo lo del pasado atrás y de olvidar todas esas cuestiones que han dejado esquirlas en el camino tras su llegada a Boca y cómo se dio su salida de Huracán en aquel entonces con el resarcimiento de los 175 millones de pesos. También hay una realidad, y es que más allá de que el perfil futbolístico siempre le gustó a esta dirigencia, el segundo ítem o la segunda clave hay que entenderla desde que Martínez tenía ganas de tener una segunda etapa en Huracán, y eso fue clave y fue determinante, porque si bien el plan A, digamos, siempre fue ir a buscar a DM de parte de esta dirigencia, del otro lado de la vereda uno no sabe con qué se va a encontrar. Y en este caso la predisposición fue total, las ganas de volver al club y a la institución que le habían dejado un grato recuerdo desde los empleados con los que ha compartido en la quemita hasta el plantel que ha conformado en aquel entonces y la relación diaria también que hubo con la dirigencia durante todo ese semestre de 2023 donde se logró el objetivo de permanecer en la categoría. La realidad es que había sido muy pero muy buena y a Martínez le había dejado sensaciones positivas. Entonces era algo que él quería repetir y una experiencia que en este caso ayudó a que él tenga ganas y esa predisposición desde el minuto número uno que se inició la negociación de volver a encontrarse con Parque Patricios. Tercer ítem y no menor, yo creo que acá está uno de los puntos claves de esta determinación o de este periodo de negociación, fue el hecho de entender que Martínez hace 3 años, o mejor dicho, en sus últimos 3 clubes, no duró y no pudo permanecer durante un largo plazo. De hecho, no llegó ni siquiera a dirigir un año en los últimos 3 clubes donde dirigió. En Huracán fue de julio de 2023 a diciembre de 2023. En Boca fue de enero de 2024 a septiembre de 2024. Y en Cerro Porteño fue de diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025. Es decir, fueron 3 periodos vertiginosos de mucho y de vuelta, de mucho sub y baja en la cabeza de Diego Martínez, lo que en este caso le hace querer dar un cambio de rumbo, y es algo que le planteó a su representante, Luciano Cricorián, el hecho de ir por un proyecto de estabilidad, de largo plazo,
y que en este caso lo va a tener vinculado a Huracán ni más ni menos que 18 meses hasta el fin del mandato de Abel Poza y compañía en el club. Un cambio de paradigma, si se quiere, teniendo en cuenta lo que habían sido sus últimos antecedentes dirigiendo tanto a nivel nacional como en el exterior. Punto número 4, y no menor, el diálogo y el intercambio que ya existió entre Martínez y diferentes emblemas o líderes del plantel, principalmente el Payo Pereira. Pereira, que recordemos llegó en 2023, en agosto de 2023, desde Central Córdoba, para reforzar aquel equipo de Diego Martínez, y que si bien en algunos momentos alternó y no terminó siendo quizás el mejor semestre de Pereira en Huracán aquel primero, sí es una realidad es que es de los pocos que lo conocen al flamante entrenador del Globo y de los que ha compartido, porque ha cambiado muchísimo el plantel durante los últimos 2 años, y de los que tiene la voz cantante adentro del vestuario. Entonces, eso me da la impresión de que va a ser un tema no menor y que por eso esa primera charla de Martínez fue, entre otros, con Pereira para tratar de conocer un poco cómo estaba la cuestión, apoyarse en una voz de mando y referente adentro del plantel, adentro del vestuario que él ya conoce. Entonces, fue un primer paso también positivo y que le dejó buenas sensaciones a Diego Martínez, ese intercambio y esa comunicación con el Payo Pereira. Por otro lado, y punto aparte en este caso, hago una diferenciación, un punto y un ítem número 5 si se quiere, ya está al tanto de toda la situación del plantel, de los jugadores que vuelven, de las posibilidades concretas de venta, como son Marco Miljevic y Lionel Pérez, y de los futbolistas, o al menos de la caja que se podría llegar a disponer pensando en el próximo mercado de pases, donde Martínez pretende, entre otras cosas, rápidamente volver a los entrenamientos, adelantar y aprovechar no solamente para encontrarse y tener ese primer cara a cara con los futbolistas, sino que también para aquellos que no van a ser tenidos en cuenta, que tengan la posibilidad de buscar un nuevo destino cuanto antes y no perder el tiempo, en este caso, durante 2 o 3 semanas más de diciembre, lo que le achicaría el margen de maniobra a los futbolistas para poder buscar un nuevo destino. Entonces, desde ese lado, Martínez pretende empezar con sinceridad absoluta y marcando la cancha de entrada de quiénes sí y quiénes no, pensando en el 2026. Un bonus track también, porque más allá de esto de Poza que contábamos, hubo que meter en el medio de la conversación también en algún momento a David Garzón, quien fue también alguno de los protagonistas en aquella novela de 2023, fin de 2023, con declaraciones que uno entendía y que parecían lógicas en aquel entonces, contra Diego Martínez, hablando de lo llaman de boca y se mean, por ejemplo. Bueno, Martínez habló, tuvo un intercambio y quedó todo zanjado, todo foja cero. Me parece que eso no va a ser algo que haya que preocuparse o que ponerle el foco, sino que ya está absolutamente todo limado pensando en lo que se viene. No es menor el hecho de que Martínez haya compartido con con Trapito Vega, iba a decir con Diego Vega, con Trapito Vega, con Daniel Vega, durante su primera estadía en el club, y es un plus, está claro, importante, que se puso en la balanza a la hora de tomar la decisión, y que en este caso es un puntapié más que importante, pensando en que se conocen los mecanismos y la forma en que labura uno y el otro para armar y conformar el plantel que se viene en el próximo año. Estos son algunos de los ítems y de las claves para entender por qué Diego Martínez vuelve a Huracán.